Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa de Signos Vitales, un espacio que promueve hábitos saludables y mejora el bienestar general a todas las edades a través de los diversos temas que traemos cada 8 días para nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales. ¿Sabías que la hipertensión puede avanzar en silencio y poner en riesgo nuestra salud sin que lo notemos? Por eso hoy nos acompaña el médico general Mauricio Aguilar González, con experiencia en enfermedades crónicas, especialmente hipertensión y diabetes. Doctor, sea usted bienvenido a este espacio de Signos Vitales. Lina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos en todo lo que tenga que ver con signos vitales y que podamos intervenir sobre la salud de los andinos. Así es, doctor. El tema de la hipertensión arterial se dice que es una amenaza silenciosa que afecta a millones de personas en el mundo. Qué bueno sería que nos cuente sobre qué es la hipertensión arterial. Sí, bueno, antes de contarte qué es la hipertensión arterial, quiero hacerte como un dato epidemiológico, que es cómo afecta esta enfermedad a nivel mundial, a nivel nacional en Colombia y a nivel local en el municipio de Andes. La primera motivo de consulta en los hospitales, clínicas y consultorios médicos es la hipertensión arterial. Y claro, teniendo en cuenta esto, es cuando mayormente nosotros debemos actuar de manera profesional y muy consensuada a la hora de poder diagnosticarla y abordarla. Ahora bien, vamos a decir qué es la hipertensión. En nuestras arterias circula la sangre normalmente. Cuando hablamos de hipertensión es que la presión aumenta dentro de las arterias, conllevando a daños en nuestros órganos. Vamos a hacerlo en términos de la vida cotidiana. Es como si por las tuberías de agua de nuestra casa, la presión de agua aumenta. Puede llegar a qué punto, a que el tubo pueda deteriorarse de tal punto hasta dañarse, reventarse. O yo también doy este ejemplo en la consulta y es que como si tú colocaras una manguera de agua hacia una pared muy fuerte durante un tiempo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la pared? Se afecta Se va totalmente. afectando, ¿cierto? Entonces, de la misma forma se ve afectada las paredes de nuestros órganos, principalmente unos órganos que ya más adelante vamos a decir cuál es la afectación o las complicaciones de esta enfermedad. Por eso se le llama una enemiga silenciosa. Sí, correcto, porque ella o el paciente o la paciente o la persona puede estar con hipertensión y no sentir absolutamente nada, pero los órganos sí van sufriendo internamente y lentamente. ¿Por qué lo explico interno y lentamente? Porque la persona puede sentirse bien, puede hacer sus actividades cotidianas y la enfermedad va tomando curso dentro de ella. Y esto es lo peor de la enfermedad, porque las personas no se hacen un chequeo o mantienen un estilo de vida muy sedentario, no se alimentan bien, toman licor, no conocen a veces en algunos casos la genética de sus padres. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos para poder anticiparnos a la enfermedad y poder tratarla de manera oportuna. Ahí entrarían esos factores de riesgo más comunes, ¿cierto, Doc? Sí, claro que sí. Entonces, esos factores de riesgo es lo que lleva a la persona a poder padecer de la enfermedad, Sí. ¿cierto? Entonces, y es algo que se repite mucho en el argot médico y es que usted tiene un papá o una mamá que sufre de hipertensión, entonces ya usted va a ser hipertenso. No, no. Entender de que por ser un factor de riesgo no significa que eso ya te predisponga a la enfermedad. Si tienes perdón, que vas a tener la enfermedad, sí te predispone, pero no quiere decir que ya la vas a tener a futuro. No. Tienen que aparecer otra serie de factores o condiciones para que Hábitos. nos entiendan los televidentes, y en eso aparecen los hábitos. ¿Qué son los hábitos? La repetición de hechos que nos van llevando a la enfermedad. Entonces, estos hábitos normalmente uno no lo enseñan a comer bien en la casa. Uno come Sí. mucha grasa, come mucha sal, come demasiada o tiene algunos hábitos tóxicos como el cigarrillo, el licor, que en exceso también nos lleva a eso. Y un factor que ha tomado mucha relevancia en la actualidad, Lina, y, y claro que todos hablamos de eso,
es el estrés. Hay una hormona que se llama la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, esta hormona llega a la sangre cuando decimos que estamos estresados porque tenemos una actividad que realizar. Entonces, estoy estresado, esa hormona se sube y me coloca en alerta, Tensión, hay mucha tensión. me tensiona, me activa, el corazón empieza a latir más fuerte porque debe mandar más sangre para aparentemente responder a las necesidades que el cuerpo tiene, pero que a la vez no está pasando nada. Pero hormonalmente el cuerpo sí se activa para eso. Eso ha conllevado a también a que las cifras de hipertensión arterial en la actualidad aumenten porque vivimos en un mundo muy acelerado que nos lleva al estrés, Alerta. nos lleva a estar a la alerta, nos lleva a que no estemos en una pasividad o una tranquilidad. Es decir, Doc, que yo puedo practicar el ejercicio, tener hábitos saludables, por ejemplo, una buena alimentación, pero si todo el tiempo permanezco tensionada, estresada, con un humor miedoso, afecta la presión arterial, Sí, definitivamente. totalmente, totalmente. Ahí es donde va la invitación de mi parte y de todos los médicos hacia los pacientes, y es que una enfermedad no es solo o no se controla solo con las pastillas. Sí, Y a veces creemos eso. A veces, doctor, yo me tomo el medicamento, pero empiezas a indagarlo en la consulta y te dicen, no, es que doctor, yo me la mantengo peleando con mi esposo. sí, Yo no duermo casi porque mi hijo es parrandero o es muy desordenado, entonces lo espero toda la noche despierta. Doctor, es que yo ni siquiera camino a la terraza de la casa, me la paso sentada. y le sucede mucho a los padres de familia, especialmente a las madres, que sus hijos salen y ellas manifiestan, no, yo no duermo desde que mi hijo esté por fuera. Entonces, sí, sí. Entonces, ahora no vamos a querer decir que el hijo es el que está produciendo la hipertensión de la mamá. No, en el plano general es poder invitar a que debemos mejorar el sueño, Sí, debemos mejorar la alimentación, ya hablaremos un poquito sobre esto. sí, Y también es importante entender que la actividad física logra que el cuerpo llegue a un balance tanto en lo que es la masa corporal, porque a veces vamos aumentando de peso, pero no es ese peso que le sirve al cuerpo, sino es grasa. es grasa. Es grasa. Y esa grasa es la que me va llevando a padecer de todas estas enfermedades, principalmente de la que estamos hablando hoy, que es hipertensión, pero también diabetes, aumento del colesterol, entre otras. Doc, ¿cuándo nos encontramos con una presión arterial normal y cuándo sería preocupante? Perfecto. Entonces, ya teniendo en cuenta, Alina, los mecanismos por el cual la presión se sube, yo quisiera como detenerme un poquito aquí antes de responderte la pregunta, y es que debemos entender que ese mecanismo de regulación de la presión en el cuerpo se da en los riñones. ¿Por qué en los riñones? Porque el riñón está alerta o atento si hay una bajada de presión arterial, ya sea porque la persona se cortó y empezó a perder sangre, entonces el riñón empieza a mejorar las condiciones para que la sangre se mantenga en las arterias rodando de manera como el cuerpo lo necesita. O además, cuando nos deshidratamos, nos produjo una infección, una diarrea o de pronto tenemos fiebre, eso se llama, puede llegar a la deshidratación. Entonces, ¿qué es la deshidratación? Perdemos líquido y el cuerpo ya no tiene la sangre necesaria para poder funcionar. ¿Qué hace el riñón? El riñón activa unas hormonas para poder aumentar la presión. Con el tiempo, ahí es cuando decimos que la alimentación, y somos insistentes ahí, porque la sal va deteriorando. Yo le digo a mis pacientes en la consulta, es como un aparatico, porque el cuerpo funciona como una máquina. Sí, Es como un aparatico que se daña y que deja de regular la presión de manera natural. Entonces, al dejar de regular, entonces las presiones arteriales en el cuerpo van a empezar a subir, a sí, subir, a subir. Y es lo que se conoce como hipertensión. Ahora bien, ¿cuáles son las cifras de presión arterial normal? normal. Lo normal es que en el cuerpo las presiones vayan por debajo de 120/80. Algunos expertos dicen por debajo de 120/70. Pero además, lo ideal o que no debe estar es por encima de Por encima. 140/90.
Sí. Doc, ¿la hipertensión es reversible o solo se puede controlar? Sí, ahorita se habla de hipertensión elevada, sí, sí, hipertensión elevada, cifras tensionales elevadas e hipertensión. Cuando está en cifras tensionales elevadas, hay posibilidad de que sí pueda revertir manejando unos buenos estilos de vida, mejorando la alimentación, mejorando la actividad física, disminuyendo el consumo de licor, ojalá a cero. Si fumo, ojalá dejar de fumar. Y puede que esta persona revierta las cifras tensionales a estadios, a valores normales. Pero ya llega un punto en el que no revierte cuando ya las presiones son muy elevadas, entonces toca con medicamento controlar la presión arterial. Mauricio, en este espacio es supremamente importante la participación de nuestros televidentes. Ellos tienen algunas preguntas para usted. Claro. Vamos a conocer la primera. Doctor Mauricio, ¿qué tipo de exámenes debo hacerme para detectarla a tiempo? Mi señora, muchas gracias por esa pregunta y es muy importante conocer que no se necesita pagar cantidad de dinero o algún examen sofisticado para poder controlar, saber que tengo hipertensión arterial. Simplemente es tomarme la presión, ir ya sea al hospital, que ya se cuenta con el personal de enfermería para tomar esta presión arterial, o aquí diferentes lugares donde puede ser una enfermera, puede ser la misma persona en la casa teniendo el aparatico que toma la presión arterial, que sea certificado, y de esta manera, si está, como lo dijimos previamente, por encima de 140/90, debes consultar a tu médico. Hablemos de edad. ¿A qué edad se debe controlar la presión arterial? Bueno, yo creo que esto no es de edad, esto es de antecedentes y las guías o los consensos internacionales también nos hablan de eso. Un hijo con predisposición, papá o mamá, hipertensión arterial, lo ideal es que se tome la presión cada 3 años, si es menor de 40 años. A partir de los 40 años, hacer un control de presión arterial cada año para saber si estoy con cifras tensionales normales o ya estoy con elevación de la presión arterial. ¿Qué podría pasar en ese caso, Doc, si yo no la trato a tiempo? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Correcto. Entonces, Lina, mira que, como te decía en las respuestas anteriores, la enfermedad es silenciosa y puede que no te dé nada hasta que la detectas. Pero en los casos más catastróficos hemos tenido evidencia de que te puede llevar a un infarto porque el corazón no aguanta más esa presión arterial tan alta o además un derrame cerebral Sí. porque se puede reventar una arteria de nuestro cerebro y generar una hemorragia que es catastrófica o de suma gravedad para el paciente. Qué bueno que me diga eso porque encontré también una información y es que puede afectar el corazón, el cerebro, los riñones. Sí, Muy importante. vital los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones son los que mayormente soportan la hipertensión arterial en cuestión de síntomas. Ellos no muestran ningún síntoma, pero el deterioro que generan es tan irreversible en los riñones, obviamente en el corazón y el cerebro también. Sí. Pero ¿por qué me detengo a hablar de los riñones? Porque como ellos son los actores principales del control de la hipertensión, si nosotros podemos controlar a tiempo o revertir a tiempo o instaurar un tratamiento a tiempo, podríamos evitar que el riñón se nos afecte. Y si un riñón se nos afecta, nos puede llegar al punto hasta de una diálisis. Sí. Hay que hacerle diálisis al paciente porque el paciente ya de por sí su riñón está insuficiente, no logra hacer las funciones que debe él generar en el cuerpo. Entonces, ese es de suma gravedad porque los riñones son como un filtro. Ese filtro evita que por ahí se nos salgan las proteínas. Entonces, eso es como un colador. Sí. Y ese colador, que son los riñones, deciden qué se sale por la orina, que ya no le sirve más al cuerpo y qué no se puede salir por ahí. Entonces, partiendo de eso, si el riñón se nos daña, se nos empiezan a salir una partecita del cuerpo que es fundamental y son las proteínas. Entonces, las proteínas, el ejemplo que siempre doy, son como las varillas de una columna cuando vas a hacer un segundo piso. ¿Qué pasa si tú haces un segundo piso sin varillas? Ah, no. Se destruye Se totalmente. cae, Se ¿cierto? sí. Entonces, ese sostén que le producen las proteínas al cuerpo afecta o actúa directamente sobre los músculos. Y el corazón es un músculo completo.
Y ese músculo, si pierde la fuerza, ya no va a contraer de manera adecuada, sino que va a estar débil. Y ahí es donde van a aparecer las enfermedades del corazón. Ahí es donde radica la importancia del cuidado de los riñones. Qué importante hablar, doctor Mauricio, sobre la alimentación, dar algunas recomendaciones a nuestros televidentes sobre esa importancia. ¿Cuál es la alimentación correcta para mantener un buen estado de salud? Sí, lo más importante es entender de que no es comer por comer, sino alimentarnos. Tú dijiste la palabra. Sí. Y cuando hablamos de alimentación es que el cuerpo adquiera los nutrientes que necesita para su normal funcionamiento. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, ya somos más conscientes. Entonces, esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer. Ahora bien, ¿qué no puedo comer o qué no puedo estar comiendo demasiado? Sal, Sal. la sal. La sal es un componente que normalmente encontramos en la casa, en la mesa, en la cocina, que va llevando aumento de la presión arterial, porque el sodio, que es el componente de la sal, aumenta el volumen de agua en el cuerpo. Y tú sabes que entre más agua tenga un lugar, más presión va a haber. Entonces, por esa razón, yo lo que más recomiendo es bajar el consumo de sal, bajar el consumo de grasas, lo que son fritos, frituras, que es muy frecuente encontrarlo en la calle, Sí. en todos lados, en una fiesta, el compartir siempre es un frito y es cuando empezamos ya a estar relacionados con la mala alimentación. Y además, que es fundamental, el agua. El El agua es necesario consumirla porque los riñones debemos cuidarlo. Ellos son como un pescado que necesitan del agua permanentemente y lo ideal es tomar 2 litros de agua al día. al día. Si ya el paciente tiene algunas restricciones porque tiene alguna enfermedad, debe ser menor. Pero lo ideal que si no tenemos ningún problema del corazón que nos los impida o alguna restricción de líquido, lo ideal es tomar 2 litros de agua. Aparte de esa buena alimentación, chequeos médicos, ¿qué otras recomendaciones podría brindar este día? Bueno, otra recomendación importante es la actividad física. La Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos hacer actividad física semanalmente 150 minutos. Entonces lo podríamos dividir en 5 días de a 30 minutos y le estamos dando al cuerpo lo que necesita y lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y de esta manera mantenemos activo el cuerpo y mejoramos nuestro estado físico. ¿Qué es el estado físico? Es ese soporte desde el punto de vista mecánico que el cuerpo pueda estar dispuesto a moverse sanamente, a poder decir, bueno, yo caminé 100 metros y me sentí perfecto. Sí. Entonces, cuando ya tenemos alteración del punto de vista mecánico, que ya nos cansamos porque caminábamos de aquí, bueno, lo que vimos aquí en Andes, un ejemplo, bajamos esta loma, la loma del hoyo, que todo el mundo cuando Sí. uno la ve, uy, Dios mío, que ya me canso más porque no soporto la subida. Quiere decir que ya estoy perdiendo mi estado físico y es que mis músculos se están debilitando y los estoy perdiendo. Entonces, eso me está exponiendo a la aparición de enfermedades, entre esas la hipertensión arterial. ¿Cuáles serían esos tratamientos actuales? Bueno, ahorita la ciencia ha avanzado demasiado y logra controlar de manera casi que a presiones normales o llevar a presiones normales la hipertensión arterial. Controlarla satisfactoriamente, pero no descuidando o no dejando a un lado los estilos de vida, que hemos sido muy reiterativos en ello, porque a veces el paciente dice, no, ya tengo la pastilla, me la tomo Ajá. y ya, venga la fiesta, venga la grasa, venga la sal, que yo estoy completamente normal. Pero ¿qué pasa? Estoy ocasionando más daño en mis órganos y el medicamento va a llegar a un punto de que va a ser insuficiente para poder controlar la enfermedad. Ya que menciona esto, Doc, hay una pregunta muy relacionada con este tema. Vamos a conocerla. Doctor Mauricio, ¿un paciente hipertenso puede llevar una vida normal? Bueno, una persona puede vivir su vida normal con hipertensión arterial, teniendo en cuenta previamente de que hay que cambiar hábitos de estilo de vida, ¿cierto? Debe dejar la sal, el exceso de sal, el exceso de grasa, hacer actividad física, 150 minutos a la semana, y por supuesto tomar adecuadamente como el médico le ordena o le recomienda tomar su medicación, que debe ser todos los días. Si lleva estas recomendaciones adecuadamente al pie de la letra, puede llevar una vida completamente normal. Pongamos en práctica este tema, Doc. Yo creo que sí. ¿Qué tal si invitamos a alguien de acá para tomar la presión y saber
cómo está el personal de UPAN con la presión arterial. Claro que sí, vamos a invitar entonces a nuestra compañera Irene y Estefanía para que pasen. Eso, muy bien. Entonces, yo voy a levantarme un poquito, vamos a sentarnos, Irene, y previamente a tomar la presión le pregunto si ha tomado licor o ha tomado café 30 minutos antes de la consulta. Eso es muy importante saberlo porque son alimentos que hacen que la presión pueda subir y no necesariamente que esté sufriendo de la presión. Ok. Entonces, ¿has tomado café? ¿Has tomado licor? ¿Has fumado? No has tomado, no has fumado. Eso, muy bien. Entonces, vamos a tratar de colocarnos aquí y vamos a descubrir completamente el brazo porque el brazalete no puede estar en contacto con ninguna tela ni ninguna superficie, sino solamente la piel. Entonces, colocamos el brazalete y tomamos la presión arterial. Esto, pues, Doctor, si de pronto la paciente se encuentra un poco nerviosa en el momento, ¿puede afectar el resultado? sí puede afectar el resultado, por eso lo ideal es que nosotros a los pacientes les mandamos a hacer una toma de presión en casa por determinados días, 7 días, es lo que recomienda los consensos, pero en consulta también se puede tomar y además sacar una conclusión si está sufriendo o no de hipertensión arterial. Sí. También tenemos unas ayudas diagnósticas que es como es el mapa, que es un aparatico que te colocan por 24 horas y él te va tomando la presión de manera automática y él determina si hay hipertensión a nivel del día, de la noche y en las Ok. 24 horas. Entonces, estos ayudas diagnósticas también nos ayudan a confirmar la presencia de hipertensión. Bueno, entonces muy bien, respire tranquila y vamos a tomar la presión. Perfecto. Bueno, Irene pasó la prueba, tiene una presión arterial excelente, 120/70. Irene. Muy bien, Irene se ve que se cuida. Bueno, en el caso de Irene es una paciente mayor de 40 años. Ahora vamos a tomar la presión en una paciente menor de 40 años, que es importante. ¿Por qué tomarla? En el caso, ¿tu nombre es? Bueno, Estefanía es menor de 40 años. Lo ideal es que Estefanía tome la presión cada 3 años para saber si a futuro está sufriendo o no de la enfermedad. Teniendo en cuenta que Estefanía también hace actividad física, se alimenta muy bien y vamos a tomar la presión arterial. Muy bien, entonces, así, eso. Stephanie tomó café, ¿no? Le hacemos la pregunta previa a Stephanie, ¿tomó café 30 minutos antes? Muy bien. Otra pregunta que también hacemos en la consulta es si la paciente tiene ganas de orinar, porque si tiene muchas ganas de orinar, también puede hacer que la Muy presión suba. importante. Entonces, es otra pregunta que hay que descartar. Stephanie no tiene ganas de orinar. Perfecto, muy bien. Y tomamos la presión arterial. Mientras tomo la presión, Stephanie, es que ella no puede hablar, porque si habla o se mueve, también puede generar que se altere el resultado. ¿Listo? Bueno, Stephanie, muy bien, también tiene la presión en 120/80 y está normal. Stephanie, te felicito, muy bien, a seguir cuidándose, manteniendo los estilos de vida para que no vayamos a sufrir a futuro de hipertensión. Muy bien, gracias. Doc, muchísimas gracias por esta demostración. Ahora vamos a continuar con otra dinámica y se trata de mitos y realidades sobre la hipertensión arterial. Le voy a mencionar algunos mitos y usted me menciona la realidad. El Perfecto. primero es la hipertensión solo afecta a personas mayores. La realidad es que puede afectar a cualquier persona. Entonces, nadie está exento de sufrir de hipertensión arterial a partir de los 18 años. Si no tengo síntomas, no tengo hipertensión. La realidad es que la enfermedad es silenciosa y puede estar cursando en tu cuerpo hipertensión arterial y tú no sientes absolutamente nada. Por eso es importante realizar los chequeos de manera rutinaria. El estrés es el único causante. No, hay múltiples causantes, puede ser un factor bastante predisponente de la enfermedad, pero no es el único. ¿Ok? Si bajé mi presión una vez, ya estoy curado. No, no podemos descuidarnos con eso de que si ya la presión nos mejoró, entonces sigo llevando mi vida desordenada como la tenía. Lo importante es cuidarme de los hábitos de vida y tomarme mi medicación adecuadamente. Es normal que la presión suba con la edad.
puede aumentar el factor de riesgo para aparecer la enfermedad, pero no es solo la edad un factor predisponente de la enfermedad. Muy bien. Si tomo medicamentos, ya puedo comer lo que quiera. Debo entender de que lo que como es lo que soy. Hay un mensaje que yo le doy a mis pacientes y es que llegamos a cierto punto de la vida en el que no vivimos para comer, sino que comemos para vivir. Entonces, no toda comida está recomendada para una persona con hipertensión. Debemos bajar el consumo de sal, bajar las grasas y consumir abundante agua. La hipertensión se cura con jugos o remedios naturales. No se cura la enfermedad, ni siquiera con los medicamentos se cura. La enfermedad se controla Se controla. con los estilos de vida y con un tratamiento instaurado por el médico. Solo necesito controlarme la presión cuando me siento mal. No, siempre, todos los días. Lo ideal es que el medicamento lo tome en el mismo horario, de manera rutinaria, con agua. No lo debo mezclar con otro tipo de bebidas, ni café, ni jugos, sino netamente agua a la hora de tomarme la pastilla. Muy bien, Doc. Y por último, la hipertensión es hereditaria, así que no puedo hacer nada. No, realmente nosotros le vamos creando el ambiente a la enfermedad. Quiere decir, mi papá o mi mamá sufrían de hipertensión o sufren de hipertensión, no es que ya yo estoy condenado a sufrirla, sino lo que me lleva a sufrirla son mis estilos de vida. Si yo estoy muy sedentario, no me muevo, simplemente me la paso pegado al televisor, al celular, tomo mucho licor, me la paso peleando, discutiendo, cogiendo rabias, pero además también consumo mucha sal, eso me va a llevar posiblemente a sufrir de la enfermedad. Doctor Mauricio, gracias por esta información tan valiosa. Se nos agotó el tiempo. Recomendaciones finales. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, pero antes de irme quiero dejar un mensaje muy, muy importante a los jóvenes, y es que no podemos esperar que la enfermedad aparezca para llegar a cuidarme, sino desde edades tempranas implementar lo que es la actividad física, alimentación saludable, el consumo de agua de manera permanente, como ya lo recomendamos, pero además ser feliz, aceptar tal cual como somos y tomar las cosas con más calma. El estrés no resuelve los problemas. Entonces, esa es mi invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por aceptar esta invitación. Gracias, muy amable. Y de esta manera finalizamos nuestro espacio Signos Vitales. Recuerden, estuvimos con Mauricio Aguilar González, médico general. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.